lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Es un placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos en esta mañana, como siempre aprovecho para poder invitarlos a ustedes a trazar sus metas y objetivos colocando siempre a Dios en el centro de sus actividades. Hay un dato importante que no quiero pasar por alto para resaltarlo también, y es que estamos teniendo una serie de acontecimientos en el área de salud, especialmente por una serie de gripes que se están presentando, por lo cual pues es importante que cada uno tome las precauciones del caso, especialmente para el uso de la mascarilla, a efecto de evitar la proliferación precisamente de esta nueva cepa del virus Omicron, que de acuerdo a las autoridades pues estaría afectando gran parte de nuestra población y también como se está viendo a nivel mundial. Así es que desde ya tomemos las precauciones del caso. El día sábado a las 0 horas el Tribunal Supremo Electoral habilitó el sistema del voto electrónico por la modalidad remota por internet, en la cual se esperan que muchos salvadoreños que poseen documento único de identidad DUI con dirección en el exterior pues puedan ejercer ese sufragio. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los métodos de fiscalización, de auditoría y cuál es el nivel de confianza que todo esto genera? Esta mañana para hablar de estos y otros temas me acompañan acá en nuestros estudios la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias, Ernesto. Muy buenos días y muy buenos días también a toda la familia salvadoreña que sintoniza este programa. Feliz inicio de semana y deseándoles a cada uno de ustedes bendiciones en sus actividades. Bueno, esta nueva modalidad en la cual entra con una serie de características en cuanto al ejercicio del sufragio. En uno de sus artículos establece que la asignación del voto, si el salvadoreño en el exterior tiene su documento único afuera de El Salvador, su voto será para el candidato a diputado de San Salvador. Esto de alguna manera también trae consigo lecturas que en su momento han sido seriamente observadas por los partidos políticos. ¿Cómo está esta situación y cuál es ese nivel de confianza que se tiene en este proceso desde tu perspectiva, Claudia? Sí, el nivel de confianza debe dictarlo el Tribunal Supremo Electoral desde su actividad, desde sus acciones, ¿verdad? Nosotros en la primera ley del voto en el exterior votamos a favor porque consideramos que es un derecho que debe garantizarse y de hecho ya existía el voto en el exterior, sí, ¿verdad? Para la votación presidencial ya se había dado en otra modalidad, por supuesto, en el voto para diputados. En este caso, votamos a favor en la primera ley cuando se reconocía el derecho de forma abstracta. Y luego, cuando se vino la otra ley, nos pareció que no tenía las suficientes garantías, y lo dijimos en su momento, no tenía las suficientes garantías para poder permitir que la integridad del proceso electoral fuera total. Hay muchas situaciones que veíamos en esa ley, por ejemplo, como que no iba a tener que pasar por una licitación pública la empresa que iba a tener que hacer todo el procesamiento de los datos, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones que incluso a los mismos hermanos salvadoreños que están en el exterior expresan que les genera preocupación. Sin embargo, es un derecho. Es un derecho el voto activo, el voto pasivo de los salvadoreños en el exterior y bien que mal es lo que tenemos en este momento para ejercer nuestro derecho y hay muchas limitaciones también para que entidades que vigilan como la Junta de Vigilancia Electoral y otros hagan su labor de forma completa, pero sin embargo es un derecho que los salvadoreños deben ejercer y es, como diríamos, es lo que hay y entonces a través de esa herramienta también ya nuestros hermanos que están en el exterior lo están ejerciendo y pues hemos tenido una jornada muy interesante. ¿Están monitoreando ustedes esta parte de manera muy...? Por supuesto, es decir, como partido político, en la medida que el tribunal y la ley que aprobó la bancada mayoritaria lo ha permitido, hemos ido generando
la vigilancia del proceso. Sin embargo, hemos tenido una jornada muy interesante porque muchas personas desde el exterior nos han estado expresando desde el sábado que ya estaban ejerciendo su voto, que estaban apoyándonos, ¿verdad? Y que estaban divulgando con más hermanos en el exterior que ya podían ejercer ese derecho. Esperamos, ¿verdad?, que todas las situaciones que hemos señalado puedan subsanarse, porque aquí no se trata de estar, no nos estamos oponiendo al voto en el exterior, sino que queremos que se den las mejores condiciones, más transparentes, las más íntegras para que el proceso se desarrolle como una real fiesta democrática y no como una instrumentalización nuevamente, ¿verdad?, de los derechos políticos de los salvadoreños que están fuera de nuestro país. ¿Y existen condiciones simétricas o asimétricas en todo esto? Porque ha sido parte del debate que hemos tenido, ¿no?, en cuanto al nivel de competencia de los partidos políticos versus el oficial, ¿no? Claro, hay una disparidad gigante, ¿no? Bueno, la gente puede ver quiénes son los que tienen las vallas publicitarias más grandes, ¿verdad?, en todos los lugares del país, quienes están pautando en todos los canales de televisión, quienes están teniendo mayor capacidad económica, y mientras tanto otros partidos políticos estamos haciendo nuestra campaña con una gran dignidad, estamos haciendo nuestra campaña con las propuestas, caminando por los territorios, hablando con la gente, utilizando las redes sociales, pero con un mensaje muy fuerte, porque a ver, Ernesto, es cierto que existe más tranquilidad en el tema de la seguridad pública, que la gente percibe más tranquilidad, pero también hay otros problemas. Existen otros problemas y se han generado nuevos problemas que no están siendo atendidos. Y es ahí donde hay una oportunidad importante de que la gente se decida a apoyar otros partidos políticos diferentes del partido de gobierno en temas que son claves para la sobrevivencia de la población. Estamos hablando del tema económico, el costo de la canasta básica, también realidades importantes que no se han logrado superar a pesar del tiempo transcurrido, como el acceso al agua potable, el tema de vivienda, que es un tema gravísimo en nuestro país, el acceso a la vivienda, los títulos de propiedad de muchas familias y también temas relacionados con el acceso a servicios importantes como la salud, la educación. Hemos recorrido tantas comunidades, no solo en el departamento de San Salvador, en otros departamentos también, donde la gente lo que pide es que le arreglen una calle. Y hoy hay menos condiciones para que eso se pueda dar. Entonces, hay situaciones importantes que estamos nosotros abordando mediante propuestas y quisiera pues que en un momento en la entrevista podemos hablar de propuestas que tenemos en temas importantes para la economía, para el bienestar de las familias y para que la gente que lucha todos los días por una vida digna pueda también sentirse apoyado. Interesante, solo quería aprovechar un poco o conocer tu opinión con relación a este proceso que sin duda alguna marca un ítem importante dentro del resultado electoral que se va a tener por la modalidad de antemano que se está teniendo con base a eso. Y es muy importante, Ernesto, lo del voto en el exterior también, porque la forma en la que fue diseñada no le permite a los salvadoreños en el exterior tener un representante o votar por un representante de un lugar donde tengan mayor arraigo. Por eso yo lo planteé al principio, de manera muy para puntual, San Salvador. ¿no? O sea, el que tenga el DUI con dirección en el exterior va a votar en San Salvador. Va a votar por los diputados de San Salvador, así es. Los que estén con dirección en sus departamentos van a votar de forma presencial, electrónica, pero presencial, por los diputados de los departamentos donde diga su DUI. Ahora, es bien interesante porque en el tema de esta asignación de votos, el número de diputados de San Salvador se redujo, pero la población electoral casi se duplicó. Entonces hay una distorsión de la representación y San Salvador estaría subrepresentado. Es decir, habría una población enorme, el doble de lo que ya hay ahorita, y hay un número reducido de diputados. Entonces ese efecto es algo que vamos a ver qué resultado tiene, pero definitivamente la población del departamento de San Salvador va a estar subrepresentada.
y no van a estar directamente representados los salvadoreños que están en el exterior por diputados o diputadas que tengan un arraigo mayor al departamento del país donde tal vez hayan tenido su último domicilio o donde viva su familia o donde tengan propiedades. Entonces también esos son temas que no se discutieron lo suficiente y que podía haberse buscado una modalidad un poco más representativa. Por eso era necesario de alguna manera conocer tu punto de vista con respecto a esa puntualidad que yo presenté en un inicio. Pero bien, entremos un poquito a conocer también ya ese escenario en el que se abre, obviamente, todo un clima electoral en la que deben de surgir propuestas importantes como tal. Tú hacías énfasis de que es importante, paralelo a lo que son este tipo de puntualidades, qué responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral generar ese grado de confianza en la población, tener bien claro qué es lo que el salvadoreño necesita que se le explique, que se le proponga hoy en el contexto de esta campaña. Y tú hablabas del tema económico en particular, ¿no? Bueno, somos representantes y queremos ser representantes de la gente. Ayer estuvimos caminando por la calle Quirino Chávez de Apopa y vimos la realidad, y quiero aprovechar para hacer públicamente del conocimiento de la población. Tal vez usted que nos está viendo en un mercado, usted que nos está viendo saliendo de su casa a trabajar, etcétera. La situación económica de nuestro país es complicada y a la gente más vulnerable de nuestro país le está lloviendo sobre mojado, porque además de que los costos de la canasta básica se han duplicado desde hace 2 años para acá, el salario mínimo se mantiene como tal, ¿verdad? Y alguna gente ni siquiera le pagan lo que le corresponde. También a estos sectores de la población que no han tenido acceso a un empleo formal, a un empleo con todas las condiciones durante mucho tiempo y se han dedicado a la venta en las calles, también en la ciudad de Apopa se les ha dado 5 días, es decir, termina mañana estarían desalojándoles sin darle ninguna alternativa. Ese es un ejemplo y hablamos con la gente y nos dice, ¿cómo voy a hacer? Porque no tengo otra fuente de ingreso, esta es mi fuente de ingreso y me la están prohibiendo. Y hablábamos con la gente ayer de cómo desde la Asamblea Legislativa no les estamos prometiendo que vamos a hacer, ya estamos haciendo. Hicimos una propuesta de ley de vendedores ambulantes, una propuesta para que la venta en calle, para que la venta de este sector mal llamado informal no se prohíba nada más, sino que se regule. Queremos que haya ordenamiento en las ciudades, queremos que se contribuya al ordenamiento de las ciudades. Y los mismos sectores de vendedores están hablando de que ellos también quieren ser parte del ordenamiento de las ciudades, pero piden diálogo y piden opciones, piden que se les regule su forma de trabajar, que se les pongan horarios, que se les den condiciones, pero que no se cierre totalmente el espacio, que se hagan mercados, que hayan políticas para generar empleo, y es lo que justamente no tenemos. En el tema económico, Ernesto, que creo que es uno de los puntos más álgidos y los más delicados ahorita en la situación de la población salvadoreña, tenemos propuestas muy importantes. Una de las propuestas, y la compartíamos ayer con la gente, es la tarjeta víveres. Tal vez tengamos alguna imagen de apoyo en este momento de la presentación que hicimos de esa propuesta. Pero vamos a buscarla. Es una propuesta para proteger los precios de la canasta básica. Se trata de una tarjeta que tendría... Dice producción que no tenemos esa, que no nos hicieron llegar tu equipo. Ok, ya vamos a conseguir para que ustedes puedan verlo definitivamente. Esto funciona como el subsidio al gas, ¿verdad? Esa es la propuesta, una tarjeta, ¿no? Estamos hablando de un subsidio a los alimentos, así como funciona el subsidio al gas, que se le da a las personas que más necesitan apoyo económicamente. Ese es un subsidio temporal de 1 año a los productos de la canasta básica. Estamos promoviendo esto como una de las principales propuestas del partido Vamos, porque creemos que es necesario proteger a la población más necesitada en estos momentos donde los alimentos cuestan el doble. La diferencia que la gente ya no puede pagar, que la ponga el Estado, que la ponga el gobierno de nuestros impuestos durante 1 año para apoyar a las familias más vulnerables a que no caigan en la extrema pobreza, a que puedan sostener la vida y la alimentación de su familia, que es un derecho humano, durante este tiempo mientras se pueden estabilizar los precios. Al mismo tiempo, Ernesto, porque esta es una medida subsidiaria y temporal,
para proteger a las familias. Al mismo tiempo estamos promoviendo también que existan apoyos directos al sector agropecuario, una reserva estratégica de granos básicos y también seguros para los agricultores, así como también subsidios especialmente diseñados para los pequeños y medianos productores, de manera que podamos recuperar la capacidad del Estado salvadoreño, de nuestro país, de producir los alimentos que necesitamos. Mucho se habla de la independencia del país y de la soberanía del país. Honestamente te digo, yo creo que la manera más efectiva de que seamos un país autónomo, más soberano, es tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos y no depender casi en un 90% de los alimentos que se producen en otros países. Estas propuestas están orientadas a cuidar la dignidad humana y a poder cuidar lo más importante, que es la familia. Sabemos que la gente se levanta todos los días a luchar para sacar adelante a su familia, se levantan para cuidar a su familia y tener una vida mejor, una vida digna. Nosotros como partido vamos, desde el trabajo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa, estos ya casi 3 años, y desde las propuestas que llevamos, queremos también ponernos al lado de la población y luchar desde la política también por una vida digna. Déjame un poquito ir ultimando detalles de todo esto. Tú dices de que es necesario hacer y apuntalar un énfasis especialmente en el área económica por el grado de afectación que se tiene hoy en día. Una pregunta que surge en este contexto y que la población muy bien se lo hace: ¿cuáles son los espacios que se han tenido desde la posición de tu partido y del resto de la oposición para poder ejercer esos cambios en esos días? Cuéntame un poquito esa lectura que tiene que ver muchísimo con lo que tú dices. Se han hecho propuestas en la Asamblea Legislativa que no han tenido el eco. ¿Cuáles son las razones que entendería yo que existen para poder de alguna manera no tener este tipo de salvedades que podrían aliviar o paliar un poco la situación económica en el país, Claudia? Desde septiembre de 2021, Ernesto, ya hacíamos la lectura de que había un incremento del precio de los alimentos y que no era algo que iba a cambiar, sino que era una tendencia creciente, y así sucedió. Por eso en septiembre de 2021 la segunda propuesta de ley que esta servidora presentó en la Asamblea Legislativa fue eliminar el IVA de la canasta básica, también como una medida temporal y de alivio económico directo. Así como en la propuesta que te estoy comentando, la tarjeta Víveres, el programa Víveres, que así le hemos denominado, ¿no? También busca un alivio económico inmediato y directo. Nuestra propuesta consiste en que la gente va con su tarjeta, está registrado como beneficiario del programa. Entonces asiste a un supermercado o asiste a una tienda de alimentos creada por el Estado y ahí presenta la tarjeta y le aplica un descuento directo e inmediato, de manera que la diferencia de lo que la gente ya no puede pagar por el alto costo lo pone el Estado. Esto sería un programa focalizado, un programa temporal, un programa que también tiene que ser revisado periódicamente, pero creemos que ese son el tipo de medidas que se necesitan en este momento. La propuesta de la canasta básica no ha sido ni siquiera analizada. Es más, fue atacada por diputados del oficialismo. Y creemos que justamente el esfuerzo que hacen las familias salvadoreñas, las personas trabajadoras que trabajan de sol a sol, no importa si trabajan en un empleo formal o no, pero la gente tributa de cualquier manera, con cualquier cosa que compre, una medicina que compre, si compra algo en el supermercado, si compra algo en cualquier lugar, está tributando y debe regresársele en esos programas de protección social a la gente más vulnerable, porque protegiendo a los más vulnerables, protegemos también a toda la sociedad. Y estas medidas que hemos ido presentando también para apoyar a las madres solteras, para apoyar también, por ejemplo, a las personas cuidadoras. Hemos presentado una propuesta de ley de un apoyo económico directo a aquellas personas que ejercen un trabajo de cuidado, es decir, que cuidan a un familiar enfermo, a una madre, un padre, un esposo, hijos con una enfermedad terminal o con un alto grado de discapacidad. Y estas personas están en una situación económicamente vulnerable. ¿Por qué? Por cuidar todo el día, 24 horas al día, estar pendientes de una persona que
necesita sus cuidados para sobrevivir, no pueden trabajar. Entonces, hemos presentado propuestas de esa naturaleza y también... pero que no ha sido muy viable por la correlación de fuerza, ¿no? Y por eso, ¿no? en este momento, y estas propuestas de las que estoy hablando, tenemos una oportunidad importantísima porque en cuestión de unas semanas, estas propuestas podrían tener toda la viabilidad de poder ser analizadas en la Asamblea Legislativa y ser una realidad. Una ley de vendedores ambulantes, por ejemplo, este programa de protección a los precios de la canasta básica, víveres, también llevamos propuestas para que si usted no tiene el título de propiedad de su vivienda y por esa razón le está costando que le conecten el agua potable en su vivienda, aunque sus vecinos tienen agua potable pero usted no, también estamos promoviendo una propuesta para que esto pueda ser una realidad y se le pueda facilitar. Todo eso podría ser una realidad si la gente nos apoya y nos acompaña con su voto este 4 de febrero. Mira, fíjate que hay un tema que voy a recogerlo en este mismo contexto de país, que tiene que ver muchísimo con un elemento frágil, llamémosle así, de un derecho social que tiene el salvadoreño, como es el tema de las pensiones. Y recientemente en una entrevista decía un alto dirigente de la Mesa por una Pensión Digna, decía de que lamenta mucho que en este mismo contexto de país no se esté haciendo un abordaje sobre el tema de las pensiones y las responsabilidades que deberán hacerse en los próximos 4 años cuando se tenga que tener precisamente el aporte a ese fondo que ha sido precisamente retomado por los gobiernos anteriores. Entonces, me gustaría que de alguna manera en este mismo contexto preguntarte a ti como candidata a la reelección, ¿cómo ves este tema? Porque es un eje importante dentro de la estructura social. El tema de la pensión, ¿no? El tema de la pensión es un tema que nos debería quitar el sueño a todos, la verdad. Es un tema que nos debería quitar el sueño. Yo le quiero decir a la población que todavía está meditando su voto, que dice, bueno, por el lado del oficialismo, del gobierno han habido cosas buenas, pero hay otras que no me convencen, que me dan un poco de temor, que me dan sospecha o que me han afectado en alguna manera o indirectamente a alguien en mi círculo cercano. Que también hay otra opción. Sabemos que si el poder lo tiene un solo grupo y si todo el poder lo tiene un solo grupo, un solo partido, es más fácil que nos mientan, es más fácil que roben nuestro dinero, es más fácil que tomen decisiones como este tema de las pensiones que nos van a afectar. Le hablo a la gente que, por ejemplo, ya está pensionada y que por la ley de pensiones que se aprobó en la Asamblea Legislativa, sí le aumentaron un poco su pensión, pero sabe que también se le va a acabar más rápido. Y sabe también que se han tomado decisiones para afectar el fondo de pensiones. A la gente que está buscando pensionarse y que se está tronando los dedos pensando que de cuánto le va a quedar la pensión. O los que quisieron retirar el anticipo porque tenían una necesidad válida de tener su dinero y que no lo pudieron tener por este cambio y porque no se dejó ninguna posibilidad de retirar el anticipo. Que esas decisiones que le han afectado a usted en el tema de pensiones se tomaron porque todo el poder lo tenía un solo grupo y no quiso escuchar a nadie más. También este tema de que para poder tener un poco de oxígeno en el manejo de la deuda, de las finanzas públicas, no para ordenarnos, sino para poder seguir gastando de forma desmedida y poder seguir endeudándose de forma irresponsable, se tocó el fondo de pensiones. Se tocó el fondo de pensiones en el sentido de que la rentabilidad de las pensiones no se va a pagar durante 4 años. Entonces, durante 4 años es como que no hayamos ahorrado, ¿verdad? Como que no tengamos dinero ahí. Y yo también le hablo a aquellas personas de mi generación, aquellos que tal vez hemos cotizado 5, 10, 15 años y que tal vez no estamos pensando todavía en ese momento porque estamos en el momento productivo de nuestra vida, estamos luchando por sacar adelante a nuestros hijos. Pero pensemos que en un momento estas fuerzas que tenemos, estas energías, esta vitalidad se va a ir agotando y vamos a necesitar retirarnos. Pero así como están las cosas, además de que ya nos van a hacer falta esos por lo menos $3,000 en nuestra cuenta de pensiones a cada uno de nosotros.
pero además a qué edad nos vamos a tener que retirar, así como se está manejando este tema. ¿Nos vamos a tener que retirar a los 65, 70 años? Pregunto, ¿de cuánto nos va a quedar la pensión? Se calcula que alrededor de un 20% del último salario, cuando hemos trabajado toda la vida y hemos tratado de construir un bienestar para nuestra familia, y esas decisiones nos están afectando, nos van a afectar, porque en un momento se le dio todo el poder a un solo partido. En la Asamblea Legislativa, este 4 de febrero, tenemos una oportunidad fundamental para poder equilibrar las cosas y que exista más diálogo, no con los partidos políticos nada más, para que la Asamblea Legislativa esté dispuesta a escuchar. El pueblo tiene que hablar el 4 de febrero y el pueblo tiene que decir, queremos un equilibrio. Sí, hay una propuesta en particular sobre este tema que permita al salvadoreño que nos ve, o es a partir de una correlación de fuerza que se puede cambiar simplemente esta parte, es decir, una correlación de fuerza que esté de alguna manera equilibrada y con los votos suficientes, ¿no? Porque ese ha sido uno de los grandes, digamos, problemas que se ha tenido. Es ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Es ¿no? ambas cosas. Ok, voy a hablar de esto cuando regresemos también. ¿Qué piensas tú, la población, si recogemos un poco el termómetro por el cual expresan su preferencia en cuanto a encuestas electorales? Hablan muy bien del país desde el punto de vista de cómo la seguridad ha sido un factor positivo para poder saber que las cosas se han hecho bien en esa materia. Quiero conocer tu punto de vista con relación a ese tema. 6:59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar conversando con nuestra invitada esta mañana, quiero recordarles a ustedes que solo en PharmaValue usted encuentra los verdaderos precios bajos en medicamentos los 365 días del año. Pídelos a través de tu verdadera app del ahorro y usa la opción Yo Paso. Tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Descarga ya, disponibles en iOS y Android. Ahorra tiempo y dinero solo comprando en PharmaValue con los verdaderos precios bajos que se tienen en medicamentos o dermocosméticos. 7:04 minutos, con nosotros acá en nuestros estudios. Seguimos nuestra conversación con la diputada Claudia Ortiz, quien va a la reelección por el partido Vamos. Y nos habíamos quedado un poquito para hablar también sobre este otro tema que tiene que ver con el plano de la seguridad en el país, que quieras o no, a la hora de hacer el recuento y retomar algunos elementos expresivos en las encuestas electorales, dan por aceptado esa parte importante que el país venía sufriendo a lo largo de estos años, que ha sido la violencia, y que es punto de honor para poder dar sus, digamos, sus valorativas, sus valores positivos para la actual gestión en esa materia. Claudia. Bueno, Ernesto, acabamos de ver un anuncio, una publicidad que presenta un caso desgarrador, como muchos que han habido, y decir que en este tema nuestro enfoque, nuestras propuestas están centradas en las víctimas. Hemos desde la Asamblea Legislativa, y por eso te digo, esas no son promesas de campaña, eso es algo que ya hemos estado haciendo. Hemos acompañado a las madres de personas desaparecidas en el contexto de la violencia de nuestro país. Hemos acompañado al bloque de búsqueda de personas desaparecidas, hemos recibido sus propuestas en la Asamblea Legislativa y ha sido la Comisión Política de la Asamblea Legislativa quien no les ha querido dar audiencia, porque hay propuestas importantes. En este tema de la seguridad creemos que la clave es la justicia, es fortalecer el sistema de justicia, y en el marco de toda la afectación que hemos tenido, sabemos que una de las cosas más dolorosas que ha sufrido la población salvadoreña es tener familiares desaparecidos por la violencia de pandillas. Por eso también estamos proponiendo promover una ley de personas desaparecidas para apoyar a sus familiares en la búsqueda, porque actualmente las instituciones no están dando el ancho en esa búsqueda. Tenemos a la madre de Carlos Abarca, por ejemplo, que lleva 2 años buscando a su hijo sin el apoyo de las autoridades. Más bien, las autoridades ya están, digamos, casi atacándola por la búsqueda insistente que ella está haciendo. Estamos proponiendo también que exista una ley de un banco de datos genético
porque en el marco de las investigaciones tiene que haber un enfoque científico. ¿Cómo funciona un banco de datos de ADN? Las familias de personas desaparecidas aportan de forma voluntaria una muestra de su ADN y se guarda en una base de datos, de manera que cuando se encuentren fosas clandestinas, que todavía hay mucho de eso en nuestro país, lamentablemente, y es algo grave, entonces se pueda facilitar la identificación de los restos de esas víctimas. También estamos proponiendo el tema relacionado con una disposición para reconocer la desaparición o la ausencia por desaparición, de manera que todo eso que ha quedado congelado jurídicamente, porque esa persona no se puede tener una declaratoria de su fallecimiento, pero tampoco está presente, entonces la familia pueda avanzar un poco en temas patrimoniales, en protección de los hijos. Entonces creemos que esto es importante, y algo muy importante también es garantizar la independencia del sistema judicial. Juicios justos. No queremos ya más violencia de pandillas y tampoco queremos más corruptos, ni pandillas ni corruptos. Queremos justicia, justicia para los inocentes, porque tampoco se puede negar, así como no podemos negar que hay más tranquilidad, que se percibe más tranquilidad, no podemos negar que también hay muchas personas inocentes que están pagando gravemente lo que no deben. ¿Merece seguir apoyando el régimen a partir de votaciones? Te voy a decir cuál es nuestra propuesta en ese sentido. Y no es una propuesta electoral, Ernesto, es algo que ya está en la Asamblea Legislativa, porque queremos ir al fondo del asunto, y es que se constituya una comisión especial de investigación para saber quién liberó al CRUC. Eso creo que sería importante, porque, como te digo, la realidad es que tenemos gente que está guardando prisión inocente, pero por otro lado tenemos un caso concreto, con pruebas, con señalamientos, con hechos que no se pueden negar, un cabecilla de estructuras criminales que fue liberado por el gobierno salvadoreño, según dice el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué avances tiene tu propuesta? ¿No tiene ningún? Cero, Ernesto, cero. De hecho, hasta hay diputados que votaron en contra de investigar eso, porque yo creo que si llegamos al fondo de ese asunto, entonces podemos ir pensando en una etapa nueva del tema del régimen de excepción, porque también es cierto que el régimen de excepción constituye que todos nuestros derechos, los tuyos, los míos, los de la gente que nos está viendo, están suspendidos. Entonces, mientras el abordaje de la seguridad sea que haya vidas de inocentes que están siendo puestas en riesgo, que nuestros derechos están suspendidos, y hay una incongruencia en el sentido de que a algunos líderes se les han dado beneficios indebidos y no queremos investigar quién lo ha hecho, entonces hay mucho que investigar, hay mucho que ver, y ese es el contexto que tenemos de la seguridad ciudadana en el país. Creemos que la seguridad se alcanza a través de la investigación científica del crimen, atender integralmente a las víctimas y también apostándole a la independencia judicial y a la independencia en la fiscalía. Mira, ya que mencionas el tema judicial, importante también conocer tu opinión con relación a cuál es la lectura que le das valorativa en el tema judicial, el hecho de una sentencia emitida en el contexto de la masacre del Mozote, en la cual se están haciendo, girando órdenes, o se han girado órdenes de captura contra ex diputados. En este caso, muy emblemáticamente, la figura del doctor Rubén Zamora. Mira, la Constitución dice que los diputados, y es la Constitución del 83, ¿no? Nuestra Constitución vigente, los diputados no deben, no son responsables en tiempo alguno, dice la Constitución, por los votos o las opiniones que emitan. Esa es una protección a la independencia del cargo, ¿no? Sobre todo para aquellos diputados que hacen una contraloría, hacen un contrapeso al poder. Entonces, en ese sentido, se estaría violentando ese principio de alguna manera, pero ni siquiera eso, porque el doctor Rubén Zamora votó en contra de esa ley, no votó por esa ley, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que nuevamente regresamos al punto. Aquí el tema importante son las víctimas, son los derechos de las víctimas, y poder construir un sistema donde exista acceso a la verdad,
acceso a los archivos del Mozote, ¿verdad? A los archivos militares, donde exista justicia, es decir, juicios para los responsables materiales de esto. Sabemos que el juicio ha sufrido muchos retrasos por justamente la situación de la independencia judicial de nuestro país y cambios que ha hecho esta Asamblea Legislativa. Reparación y también garantías de no repetición. Todo eso está incluido en una ley que ya propusimos en la Asamblea Legislativa el 8 de octubre del 2021, una ley de justicia transicional que presentaron las víctimas y que esta servidora tuvo el honor de poder dar la iniciativa de ley a través de su firma. Ya está lo que la Asamblea Legislativa tiene que hacer en ese tema, lo hemos venido repitiendo durante 3 años, pidiéndole, exigiéndole a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que se active en ese sentido. Esa es la única propuesta de ley que hay presentada. Y creo que esa sería desde donde las víctimas, que por ejemplo aprovecho para decir que también Comité de Víctimas del Conflicto Armado del Departamento de la Paz me hizo llegar una carta también en el cual me dicen que se les ha suspendido el pago del beneficio que había sido reconocido a estas víctimas mediante un decreto ejecutivo. Las víctimas del conflicto armado están ya muy ancianas y ancianos, están falleciendo, están enfermos, no tienen y sufrieron una situación en su vida que les impactó su vida y que el Estado le daba un apoyo y ya no se lo da. Entonces creo que el enfoque centrado en las víctimas y estas propuestas de ley que hemos hecho, y bueno, hay imágenes del Mozote, hemos ido al Mozote, hemos hablado con la gente, entonces creo que hay mucho que hacer y la Asamblea no ha hecho nada para eso. Es improcedente entonces esta resolución que abre un debate, por cierto, sobre la responsabilidad que como diputados pueden tener a la hora de emitir cualquier tipo de ley, pero que el artículo 125 de la Constitución los exime también de esas responsabilidades, ¿no? Que ese es el debate que se ha abierto. Tengo una pregunta, por cierto, de nuestros televidentes en el contexto de esta situación de temas que estamos hablando de seguridad en materia pública y también seguridad jurídica, y también quisiera comentar este otro tema relacionado con las reformas a la Constitución, que entendería yo no se tiene nada en concreto, pero corre bajo la sospecha y el corrido de la Asamblea Legislativa que podría generarse o presentarse una situación de esta naturaleza. La pregunta dice así: buenos días, es importante saber la opinión de la candidata y diputada. Lo siguiente: el vicepresidente propuso una reforma donde hablaba de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, bueno, hay otros temas más específicos ahí, y apoyaría esta reforma ya que se hace llamar de izquierda, aunque está en un partido de centro, no sé. A ver, dame un poquito tu comentario. Bueno, creo que en este momento no existen las condiciones para poder tener un debate serio alrededor de estos temas. La postura del partido Vamos ha sido clara, digamos, desde hace mucho tiempo en estos temas, y creemos que el aborto no es la solución más integral, definitivamente, a problemas que existen, problemas de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, un sistema de salud deficiente también y una sociedad que prácticamente penaliza la maternidad. Nosotros hemos hecho propuestas nuevamente para que puedan ver el trabajo que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa para la protección de la maternidad y para el apoyo de las madres. Hemos propuesto que la violencia obstétrica sea una expresión de violencia hacia la mujer, es decir, cuando a una mujer le generan violencia en su proceso de parto, por ejemplo, a través del sistema de salud. También hemos propuesto que no existan cuotas alimenticias menores del 20% del salario mínimo, es decir, menores de $70 mensuales por hijo. Ahí está en la Asamblea Legislativa, puede hacerse una realidad en unos meses. Y hemos propuesto también esta ley de cuidadores, esta propuesta de apoyo a los cuidadores, que incluye también a las madres que no pueden trabajar porque no tienen quien le cuide a sus hijos y que cuidan a sus hijos menores de 7 años. Ok, veamos un poquito, de acuerdo, son propuestas que tú tienes, pero mi enfoque va un poco en el sentido de ver el paquete de la discusión de una reforma constitucional. Yo recuerdo que hace unos días, o no sé si la semana pasada, el presidente del órgano legislativo decía
que no están contemplando aprobar una reforma constitucional para que la siguiente legislatura la ratifique. No por el momento, decía textualmente, voy a retomar un poco el elemento, eso no tenemos nada de eso en el mapa, pero es un elemento que soslaya temas como el que puntualmente te presentaba en la pregunta. Muy enfáticamente, ¿qué piensas tú del tema de la reforma constitucional en el país para adaptar elementos puntuales como los que estábamos viendo en la pregunta que te formulaba? Sí, cualquier reforma que se le haga a la Constitución, Ernesto, sí, esa es nuestra postura y ha sido desde hace mucho tiempo. Cualquier reforma que se le quiera hacer a la Constitución tiene que estar orientada a hacer mayores los derechos de los salvadoreños y a ponerle más candados al poder y no al revés, ¿sí? ¿Qué derecho creemos que debe reconocerse en la Constitución? Y que se puede hacer perfectamente en esta legislatura. Lo llevamos como una propuesta también nosotros para esta campaña electoral, que se ratifique el reconocimiento del derecho al agua a nivel constitucional, que se ratifique el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la Constitución. Y creemos también que es importante, mire, ¿qué es lo que ha pasado en estos 3 años? Queremos una asamblea legislativa mejor porque esta asamblea legislativa que tenemos simplemente le ha dicho que no al pueblo muchas veces, todas las semanas, que llegan sectores sociales importantes a presentar propuestas, a pedir audiencia, a presentar una ley que les beneficie y que necesita ser analizada. Y la asamblea legislativa de la bancada mayoritaria siempre les dice que no. Por eso creemos que es importante que se incluya en la Constitución también un mecanismo de democracia directa, que es la iniciativa legislativa popular. Porque si los diputados no le quieren hacer caso a usted, por ejemplo, sindicalista, que lleva una propuesta a la Asamblea Legislativa para que se mejore el salario mínimo o para que se le proteja siendo un trabajador de maquila, o usted que ha perdido su título, que no le dan su título de propiedad de su casa a pesar de haberla pagado, y usted presenta a la Asamblea Legislativa una propuesta y no le quieren recibir, o usted que es víctima de violencia y tampoco le quieren recibir. Así muchísimos casos. Entonces, que el pueblo tenga el poder de reunir el número de firmas necesarios para que se necesita, equivalente a lo que es ser un diputado, ¿no? Y que pueda presentar una propuesta de ley y que los diputados estén obligados a analizarla. Entonces, yo creo que así se pueden hacer reformas, pero que le den más poder al pueblo. Solo cuéntame un poquito, este tema de la nueva configuración política que habría a partir de que ya no van a existir diputados por residuos, abre un escenario para... A todos les he estado haciendo esta pregunta, ¿cómo visualizas tú digamos, ese valladar en la que puedas encontrar una nueva correlación de fuerza, o cómo estará configurada la nueva Asamblea Legislativa para las próximas, con este nuevo sistema, ¿no? Sí. Bajamos de 84 a 60 diputados. Sí, bueno, yo creo que el pueblo tiene la posibilidad de decidir si en las próximas elecciones va a tener una Asamblea Legislativa de un solo partido, prácticamente, donde no existan otras voces que le digan, mire, esto que están diciendo es mentira, mire, esto le va a afectar, aunque ellos digan que va a ser una gran idea, porque ya nos ha pasado en esta legislatura, ¿no? Muchas cosas a las que nos hemos resistido, de las que hemos denunciado, es porque veíamos que le iba a hacer un daño a la población, y efectivamente así sucedió. Por ejemplo, cuando se quitó el FODES, por ejemplo, cuando también se aprueban reformas de ley que abren espacios a la corrupción y así. Entonces la gente tiene el próximo 4 de febrero la posibilidad de darle un equilibrio a la Asamblea Legislativa, no para que se entrampen las propuestas de ley, sino para que se abra la Asamblea a la gente, a sus propuestas, a sus necesidades. Y desde el partido Vamos hemos justamente demostrado que somos aquella voz y que somos aquel partido que recibe a la gente, que recibe a los sectores. Y podríamos tener más diputados haciendo un trabajo como el que ha hecho esta servidora, apoyando de forma independiente, valiente y coherente las causas justas de la gente. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta mañana de lunes y conocer desde tu perspectiva, Claudia, lo que ha pasado, lo que está pasando hoy con esta
nueva modalidad del voto electrónico que inició el pasado sábado y otros elementos de juicio que entran en este debate del contexto electoral. El tema de las pensiones, bien tú lo decías, es un tema muy desafiante que debería ser punto de discusión, de debate hoy en día. Así es que estaremos desde luego junto a otros también actores electorales conociendo sus puntos de vista a lo largo de lo que resta. Gracias por habernos acompañado. Como no, Ernesto, gracias y feliz inicio de semana a todos los salvadoreños. Gracias, 7:21 minutos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, señores, enfermedades respiratorias, vacunación y otros aspectos elementales, vamos a hablar en el contexto de esta situación que se está presentando sobre esta nueva mutación que está teniendo el tema del COVID y cómo está afectando a la población. Así es que desde ya, quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Luis Ernesto Mendoza por mantenernos al tanto con la información. Hay que tener mucho cuidado a la hora de desplazarse por las diferentes carreteras, sobre todo cuando vemos que el índice de siniestralidad que se está teniendo a raíz de accidentes automovilísticos pues es preocupante. Así es que hay que manejar con precaución, hay que manejar a la defensiva para evitar engrosar precisamente ese tipo de tragedias o en esos listados de tragedias que estamos viendo. Vamos a hablar ahora de otro tema en esta segunda parte del programa. A usted que nos sintoniza, para nadie es un secreto saber que estamos teniendo una gran cantidad de casos de problemas respiratorios como las gripes fuertes que se están dando en la población. Hay mucha preocupación en el sentido de que si esto representa también allanar el camino para que un día podamos tener un encierro como lo tuvimos durante la pandemia del COVID-19, si esto representa tener ya una exigencia permanente del uso de la mascarilla, de poder de alguna manera estar utilizando el mecanismo o sistema de homework para muchas personas que a lo mejor lo tengan. Bueno, todas estas cosas vamos a despejarlas hoy en este análisis de las enfermedades respiratorias y también del otro elemento que vamos a introducir, que es la vacunación. Para ello quiero darle la más cordial bienvenida al director ejecutivo de Fosalud, al doctor Carlos Núñez, a quien siempre está atento a acompañarnos para poder guiarnos y asesorarnos sobre estos temas como lo hemos planteado. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ernesto, siempre un placer estar en el programa y como usted lo dice, es importante aclarar a la población sobre las preguntas que tengan, sobre las inquietudes que se rodean en el ambiente para darle la tranquilidad a la población. Estamos teniendo un incremento de gripes matadoras, perdón, voy a ocupar esta matadoras, sí, matadoras de que son dobladoras, vaya. Así como lo decimos a buen salvadoreño, ¿no? Sí, es importante mencionarle a la población de que esto es histórico. Históricamente siempre hay periodos, siempre hay estaciones en las cuales puede haber un repunte bastante sustancial sobre las enfermedades respiratorias. El mes de diciembre y enero no es la excepción. Antes de la pandemia, en pandemia y post-pandemia siempre se ha comportado las enfermedades respiratorias como tal. En el pasado, que no existía estos sistemas de vacunación que ahora el gobierno ha implementado, sí habían incrementos incluso más grandes que los que estamos acá. Lo que pasa es que es posible que no se recuerde la población, pero nosotros hemos estado estudiando todas estas semanas, estos días, porque sí, en el mes de diciembre ha incrementado un 20% todas las consultas en generales. Entonces, estoy hablando de todo el sistema, en la vacación que existió desde el 23 de enero al del 23 de diciembre al 1 de enero, hubo un 20% de eso. Y solo en consultas a nivel del Sistema Integral de Salud fueron más de 160,000. Fosalud atendió 74,000 de estas consultas. A la cabeza efectivamente estaban las infecciones respiratorias agudas. Pero, como digo, históricamente son los meses que más se da. Entonces, esta gripe fuerte que tenemos, dobladoras, son estacionales. Son estacionales. Estacionales. Porque si nosotros ahora vamos a lo práctico, no están los hospitales rebalsados de enfermedades con neumonía, con bronquitis, qué sé yo, sino que están en los límites de lo esperado en la normalidad. No es que tengamos como se está manejando a nivel internacional, que hay una preocupación porque se ha incrementado el número de emergencia de casos
en los hospitales. ¿Aquí estamos en lo normal? Exacto. Eso es lo que quería. A nivel internacional sí hay preocupaciones, sin más ir lejos. En Honduras hay problemas bastante serios, en otros países hermanos también, pero es porque no manejaron bien la pandemia, no manejan bien la vacunación. Nosotros, cualquier persona puede darse cuenta y sabe, es conocedor de que se manejó bien la pandemia en el país, de que tuvo un sistema de vacunación excelente contra el COVID, lo tuvo, lo tiene y lo va a tener hasta que siga este virus, esta enfermedad, y eso es lo que nos dio una vacunación en rebaño. Lo que nos puede decir que nosotros podemos recibir la cantidad de hermanos, porque pueden achacar a que han venido bastantes hermanos del país, pero eso no es una detonante por la cual se vaya a sobresalir una enfermedad. No, lo que pasa es que hay una vacunación hay una inmunidad efectiva en todo el país, no solo contra el COVID. Significa que si nosotros estamos teniendo niveles normales, si queremos decirlo así, sí, con el tema de las gripes, es porque tenemos una población vacunada y que es producto del buen manejo que se tuvo durante la pandemia, a diferencia de los otros países como Honduras o lo que está pasando allá, más allá, ¿no? Es correcto. ¿Es eso lo que...? Es eso lo que nos ha defendido, eso es nuestro escudo. ¿Qué tiene que ver el COVID con todo esto, el Omicron? Porque se escucha decir que todo esto es una especie de mutación en ello. Es que existe una subvariante ahora que se llama la JN1, que es probable que esté en otros países. En nuestro país no se ha comprobado. Obviamente tenemos un laboratorio en el Ministerio de Salud, tenemos el INS que está constantemente, no descansó en las vacaciones, está haciendo los análisis a personas que probablemente han salido positivas a COVID, pero no se ha detectado hasta la fecha que tengamos esta subvariante, es la JN1. Incluso si en el país se llegara a detectar esta variante, en el ambiente, en la OMS y todo lo que se ha comprobado son síntomas leves, como usted lo dice, que pueden doblarle, como una congestión nasal que puede durar de 5 a 10 días, que puede tener un proceso febril no mayor de 40 y ciertos otros, diarrea también que puede permanecer, pero no es algo que nosotros estadísticamente o comprobado en estos días atrás tengamos que tener ingresos mayores de 100, 200 ingresos al día en ningún hospital. Ni siquiera hemos contado con eso. Sí han habido neumonías, porque eso sí, pero no solo se le van a atribuir al COVID. Pueden ser porque hay pacientes, acordemos, que tienen enfermedades crónicas o que no se han vacunado, que pueden llegar a tener una neumonía. Sin embargo, no han habido letalidades. Entonces, pacientes con neumonía sí han habido más casos que otros años, que otros meses, pero que no sobrepasan el límite de lo esperado normal, ¿verdad? Nosotros tenemos una curva, una línea en la cual si sobrepasa la normalidad, ahí se redoblan esfuerzos. Ok, doctor, una persona que tenga una gripe fuerte en este momento y piensa que se puede morir, porque obviamente lo primero que le venía a uno cuando era COVID era que obviamente se podía morir si no era tratado, ¿no? Sí, lo importante en esto... No es letal, el grado de letalidad no es mucho con relación a esta nueva subvariante N1. ¿Cómo? No, porque no hemos tenido un caso desde hace meses, un caso de letalidad en el país. En estos casos lo que importa es si están viendo ahorita las noticias, es vacunarse. Realmente... voy a mencionar el caso de lo que hice el fin de semana con mi familia. A veces dicen en casa herrero cuchilla de palo. El sábado llevé absolutamente a toda mi familia, casi que hasta mi perrito. Llevé a mis papás, a mis hermanos, a los novios de mis hijos, etcétera, y los vacuné contra todos. Y yo le decía, mira, usted falta la bivalente del COVID, si póngase. Se las pusimos a todos, la influenza, la neumococo. Y es un ejemplo, mi caso es un ejemplo. Pero se lo quiero decir a toda la población. Ustedes tienen 750 unidades de salud en todo el país y todas tienen para el neumococo 23 valente, para el COVID la bivalente, para la influenza bivalente. Tienen todo para no estar esperando a que le llegue una gripe, que no lo va a matar, pero sí va a pasar un momento enfermo. Entonces no podemos esperar a que se enferme para llegar, me hubiera vacunado, si lo tiene a sus pies. Vamos a hablar de la vacunación porque es importante
toda esta información que nos está dando por tranquilidad de la población, porque no hay a la vuelta de la esquina o un familiar que no tenga una gripe fuerte, y es cuánto tiempo dura, cuáles son las características que tiene. No sé si vamos a hacer una pausa para regresar, podernos actualizar en esto, y luego hablamos de estas características, cómo se presenta, si hay que recurrir al hospital, porque las fiebres son dobladoras, ¿no? Correcto. Sea, la gripe, perdón. Y el tema de la vacunación. Perfecto. ¿Quiénes se tienen que vacunar para ello? Lo que ya tenemos, ¿cuántas vacunas? 3, por ejemplo, este servidor tiene. Correcto. Si tiene que vacunarse más. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. No nos cambien. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos con el director de Fosalud, el doctor Carlos Núñez, y estamos aprovechando que nos dé la información oportuna a raíz de todos nuevos casos que se están presentando en nuestro medio con estos problemas respiratorios, ¿verdad? Hay un incremento de algunas enfermedades, especialmente en el área respiratoria. Es esto, ya nos decía él, es una nueva... ¿cómo se le llama esto? Un nuevo agente, ¿verdad? Sí. Que está el N1, ¿verdad? Que es como una especie de Omicron, creo, pero que no es letal, ¿verdad? Correcto. ¿Qué son las características que nos pueden llevar a pensar nosotros, bueno, me voy a morir o no, me voy a vacunar o no, o tengo que irme al hospital, o puedo ser esto tratado de una forma, digamos, casera? Si lo queremos. Como manera de síntesis, no es que sepamos que ya esté esa cepa acá, sino que es probable, pero que con los estudios no le hemos identificado. Que está en otros países, sí. Lo que sucede acá puede ser un conjunto de varios virus, la influenza sobre todo, el virus sincitial respiratorio, puede ser bacteriano también, entre otras cuestiones. Puede haber, recuérdense que en estos tiempos, como dije, históricamente hay vientos, hay estaciones de frío, hay cambios de temperatura, y eso es lo que también hace a que la población pueda sentir esa disminución en la inmunidad y contagiarse de algún proceso viral o gripal. Entonces no es que nosotros podamos definir como tal se le debía a esto. Sí hay un incremento, pero está incremento de la normalidad en las consultas a nivel nacional. ¿Es de tener miedo? No, simplemente es darle las recomendaciones a la población, que a diferencia de otros países, como lo decía Ernesto, de que están obligando a usar mascarillas por precaución, etcétera, y que no hicieron un buen uso del COVID, a diferencia de nosotros, sí, que se le recomienda a la población es, si tiene algún síntoma gripal, ocupar el cubrebocas, si ya se le ha diagnosticado por medio de una prueba PCR o de antígenos que tiene COVID, aislarse, ¿verdad? Porque tampoco es válido que ande en la calle repartiendo el virus. Igual si tiene influenza, la influenza, puedo decirle, la influenza dobla más ahora que el COVID, entonces por lo general la influenza da más síntomas fuertes, entonces, o si tiene enfermedades crónicas como y si tiene una neumonía, igual, nada le cuesta a todos los pacientes con cualquier síntoma ir a visitar más de las 750 unidades de salud, ya sea en la semana, los fines de semana, en la noche, los días festivos, por cualquier síntoma, ya sean serios o en los hospitales, ¿verdad? Ahora también nosotros contamos con el sistema de emergencias médicas, el 132, y se puede llegar hasta la puerta de su casa por si usted está con una insuficiencia respiratoria y necesita ventilación mecánica, si usted necesita un traslado, solo llama al 132, se lleva al hospital. Sí. Entonces tenemos todo en nuestras manos para no tener ese temor que obviamente otro país lo tiene. Ok, ¿quién se puede vacunar? Me decía que sus niños los vacunó y todo, o sea, hay que vacunarlos. Sí, la vacuna para el COVID, eso es universal. ¿Adultos mayores? Ese es adultos mayores, ese es para jóvenes, adultos, niños, etcétera, se sabe la edad. Igual la neumococo 23 valente es para los grupos etarios con más fragilidad. Esos son los menores de 6 años y los mayores de 65 años para el neumococo 23 valente, que es para las neumonías. Esa es una vacuna en toda su vida, ya no se la tiene que volver a poner. Igual para la influenza, nosotros tenemos para la influenza la del año, porque a veces dices que yo me la puse el año pasado, pues cada año se está cambiando esta influenza. Sí. Entonces, en Estados Unidos es una modalidad normal, es algo normal, todos los años hay vacunaciones
por el tema del frío, ¿no? Que se presenta especialmente en esta área. Exacto, entonces, y se están vacunando constantemente. Igual acá tenemos todas las vacunas que cualquier país desearía tener. Entonces solo está de que cualquier paciente, cualquier ciudadano llegue a la unidad a vacunarse. Ahora, nosotros como equipo, como Ministerio de Salud, si se dieron cuenta y siguen las redes, todo el fin de semana nadie descansó. Se llegaron a parques, se llegaron a iglesias, se llegaron a bastantes lugares a redoblar esfuerzos, porque nosotros en el Ministerio de Salud tenemos esa característica de no quedarnos con lo que ya se hizo, sino que seguir defendiendo a la población. Entonces se hizo una cantidad increíble de vacunación en todos los lugares, en todos los sectores, en cabeceras departamentales para seguir inmunizando a la población. Entonces eso son maneras efectivas, son estrategias que el gobierno y el presidente nos da la indicación, el ministro en persona hacia todos los compañeros, para que sigamos reforzando esta inmunidad. Entonces creo que si la gente se da cuenta, no es por estarle insistiendo que se vacune, porque todavía hay tabú de gente que no se quiere vacunar, que tiene miedo. Y yo los invito a que ese miedo lo venzan, porque eso es nuestro escudo, eso es la inmunidad que nosotros podemos obtener para defender. Y si se dan cuenta, como dice Ernesto, con otros países que no se han vacunado, que no hicieron caso de eso, ahí están las consecuencias. A ver, doctor, ¿puede llevarnos esta proliferación o este contagio a tomar medidas? Me dice que podrían ser un poquito más drásticas, no de encierro, pero sí por ejemplo, en las escuelas. ¿Se está examinando, se tiene un horizonte, digamos, a la mano para examinar este tipo de medidas? Claramente nosotros, como le digo, estamos... O la exigencia de la mascarilla, por ejemplo. Correcto. Estamos siempre en el objetivo de pensar en la población, y si es necesario y la OMS lo llega a declarar, y si vemos que en el país por X y razón se sobrepasara más los casos. Que no creo que eso vaya a pasar, se dijera en su oportunidad. Sobre todo porque ya me dice que es propio de la época. La OMS ha pedido que se mantengan las medidas de prevención y estar en este caso atentos a los incrementos de casos de gripe como se está generando en muchos países, ¿no? Así es, y nosotros somos obedientes a eso. Sin embargo, nosotros manejamos y vemos las características de cómo se está comportando en el país. No considero que a estas alturas vayamos a pedir eso o que vayamos a retroceder. Al contrario, nosotros consideramos que, como se estaba hablando ayer con el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud y de FOSalud, no considero que aquí en 1 o 2 semanas esto se prolifere más. Al contrario, va a ir a la tendencia a la baja por todo el comportamiento de clima, por todo el comportamiento de todo el ecosistema. Yo creo que tipo ya por febrero ya todo esto va a ser historia y va a continuar, ya va a venir mayo, en mayo siempre sobresalen otros casos repuntes. De las gastrointestinales, que son las que afectan. ¿Cómo saber diferenciar entre una gripe común, COVID o influenza? Pregunta un televidente. Sí, ahorita es por pruebas, ¿verdad? Si no es por pruebas, no se puede dar un diagnóstico certero. No, correcto. Ahorita hay una confusión total porque prácticamente los síntomas son parecidos, entre una congestión, bastante congestión de hecho, tos puede producirse, hay ciertas temperaturas que no sobrepasan los 40 tampoco, puede haber dolores musculares, es decir, como me dobló la gripe, pero no pasa de eso. ¿Y cuánto tiempo puede durar una gripe? He visto yo tuve la oportunidad de estar con gripe en diciembre, mi esposa también, pero incluso ella estuvo hospitalizada, pero creo que fue como una especie de influenza, ¿no? Sí, puede durar. ¿Puede durar mucho el periodo? ¿Puede ser mucho el periodo? Hemos conocido casos que pueden durar más de 10 días, pero no son de casos hospitalarios, son los casos más de casa que necesita reposo, que necesita medicamentos. Ahora, lo importante de esto es que los hospitales, las unidades de salud tienen los medicamentos, tienen los antibióticos, tienen los antivirales, tienen para pasar consulta. Entonces,
solo falta que si tiene algún síntoma, tener la voluntad de ir a pasar consulta, porque si tenemos todo en nuestras manos, creo yo que se puede evitar más contagios. Eso es lo que se quiere evitar, prevenir más contagios con su vecino, con su familiar, con su hermano, con su hijo, para que esto no llegue a una proliferación mayor que no se está esperando. Ok, lo importante, como dice el doctor, que hay alrededor 183, les decía, unidades de salud dispuestas a poder dar el servicio de vacunación, ¿no? Son más de 750 a nivel nacional. De Fosalud, compartidas son 183, correcto. Sí. Ok, que están dispuestas a, que tienen la disponibilidad de la vacuna, ¿verdad? Sí, no, y si usted quiere ahorita a las 8 está el MinSal. Si quieren anoche a la 1 de la mañana está Fosalud. Y los fines de semana igual. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca también cómo va el trabajo en el CEN, ¿verdad? El sistema de emergencia médicas, y sobre todo también otros temas que están ahí pendientes de la población. Perfecto. 7:50 minutos, pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aprovecho un poco para contextualizar el tema este, que sin duda alguna es motivo de mucha observancia a nivel internacional. Veía una pregunta que hacía y formulaba un televidente, ¿puede estos casos que se están registrando en otros países, el disparo que tiene Estados Unidos por su densa población, o es producto también de una mala política, como usted dice, de vacunación, de manejo de pandemia de Estados Unidos? Estados Unidos es un claro ejemplo, otros países cercanos igual, ¿sí?, a que como hay demasiada población y no hay una política de esfuerzo o de voluntad necesario como para controlar una patología, una enfermedad, creo que ahí se dan los casos, y creo que la gente se tiene que dar cuenta cómo se maneja de verdad con voluntad una pandemia, una enfermedad, una crisis, cómo se maneja en otros lados. Y no tiene que ver la población, simplemente son las estrategias que se toman. Y si se toma una buena estrategia, están los buenos resultados. Si nosotros no hubiéramos hecho todos los planes que se han tomado, creo que existieran, ahí sí hubieran ingresos hospitalarios, no existieran límites de camas, si no tuviéramos la vacunación. En caso, nosotros tenemos vacunas, tenemos el molnupiravir, tenemos un hospital especializado con más de 1.000 camas en la UCI, que tenemos constantemente residentes. ¿Y ese hospital de vacunas está también disponible? Sí, el Hospital Salvador está siempre está habilitado para eso. Y no tenemos mayores casos de COVID. Entonces todo está controlado, ¿no? Todo está completamente controlado. A buen dicho popular. Solo que la población, al ver muchos casos, se alarma. Claro. A veces hay desinformación, pero incluso los médicos especializados que tienen consulta en lo privado, ellos mencionan de que no hay por qué alarmarse, simplemente tratar los síntomas que sobresalen en cualquier momento. Si tiene fiebre, momenar. Y si ahora hay pacientes críticos que pueden, porque tampoco es que todo es color de rosa, pero si hay pacientes que tienen una patología coadyuvante como una diabetes, tiroidismo, hipertensión, y ven que se está poniendo mal, no hay que esperar a que el familiar o el vecino se ponga mal, sino que llevarlo inmediatamente a una unidad de salud o al hospital, pues. Entonces eso es. A ver, cuénteme un poquito cuál es el trabajo que se ha venido haciendo a través del nuevo sistema de emergencias médicas. Ese es otro, aprovechando estos pocos minutos que nos quedan. Sí, es otro caso que estábamos hablando con otros compañeros tras de cámara, de que es otro claro ejemplo de lo que sirve la prevención, de lo que sirven las estrategias. Ahora, post vacación, se ha visto bastante una disminución de todos los accidentes, se ha visto una disminución de las personas que ingerían alcohol y manejaban acá, y tiene que ver el hecho de que el gobierno, el BMT, en unión con Fosalud en esta vacación, estuvo en controles antidoping, estuvo redoblando esfuerzos. Solo en este año, en el 2023, se hicieron más de 8.544 pruebas, a diferencia del 2022 que se hicieron 2.900. Imagínense, cuadriplicó el hecho de que estuvimos en 85 controles a nivel de todo el país,
para estar cazando a las personas que no entienden, que no tienen que tomar y manejar. Entonces sí, hubieron más detenidos, hubieron más controles, hubieron más pruebas, y eso hizo que la población entienda que ya no lo tiene que hacer, porque eso disminuimos accidentes de tránsito, disminuimos hospitalizaciones, disminuimos procedimientos quirúrgicos, etcétera, y eso es para la población, beneficio para la población, beneficio para que en vez de hacer eso, ahora si se dan cuenta hay más parques, hay más lugares de sano esparcimiento, la gente lo está aprovechando. Hoy los domingos paso por cualquier lado, usted ve todos los parques llenos, y eso es lo que se quiere hacer. Bueno, y es que también es importante, voy a aprovechar acá, decir de que existen apoyos, programas de apoyo que tienen ustedes para prevenir y tratar el consumo de drogas, alcohol, tabaco, etcétera, con los famosos centros de prevención y tratamiento de adicciones, así se llama, ¿no? Sí, ese es uno de nuestros pilares como FOSalud, que lo tenemos a nivel nacional también, que estaba en conjunto en esto de los controles antidoping. Si una persona, salía con menos de 50 miligramos de alcohol, se le daba su inducción, se le daba un panfleto, se le daba la indicación de que podía, si se sentía que tenía una adicción al alcohol, a poder visitar nuestro centro. Si se salía de 50 a 100 igual, y si salía más de 100, se le da la consejería, pero también ellos judicialmente al final se detiene, pero llegan a parar a los CPT de FOSalud para poder dar este tratamiento. Nosotros contamos con 7 centros a nivel nacional para poderles dar todo lo que lleva la orientación, el tratamiento y toda la inducción para evitar cualquier tipo de adicciones, no solo de alcohol, sino que de cigarrillo, de tabaco, de marihuana, de drogas, que sirve para ir eliminando cualquier tipo de sustancias. Nosotros a nivel de país siempre invitamos a la población a que si tiene familiares, usted cree que tiene adicciones, visite a FOSalud, que visite nuestros centros de prevención para poder ir eliminando cualquier tipo de adicción que tenga. Ok, ya para finalizar, entonces, es importante exhortarle a la población que complemente el esquema de vacunación, ¿no? Sí. Para evitar un poco ser víctima de esta proliferación o de este incremento de casos que se tienen, que están disponibles, desde luego, en los diferentes centros de salud. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle, doctor, el que nos haya acompañado y nos haya actualizado precisamente y orientado con relación a estos temas de las gripes fuertes que andan dando hoy en día, ¿no? Sí, para mí es un placer siempre y claro, decirle a la población que se vacune, que se cuide, que se lave las manos, que use el cubrebocas si tiene síntomas y que se vacune. Realmente que eso es lo importante para prevenir cualquier enfermedad. No está de más recomendarle en las escuelas que si los niños andan gripe se queden en casa o que usen mascarillas. Sí, cualquiera de las dos situaciones. Si necesita, que se pongan las mascarillas, y si está con muchos síntomas, que se quede en casa. Aislarse, ¿no? Que ponía usted el ejemplo muy particular, ¿no? De alguien que ande gripe, es mejor quedarse en casa. Exacto. Para evitar con esto cualquier contagio. Ok, o usar mascarilla. Gracias nuevamente por haberme acompañado. Bueno, a la orden. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.